Empezando. Ok, muy bien. Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes para quienes ya han pasado las 12 del día en Chile, en España y probablemente en otros lados. Es un gusto tenerlos en este Living Lab. Soy Emanuel Barroset de la Universidad de Chile, de COES, y me toca ser anfitriona hoy día de esta presentación a cargo del colega Manuel Sánchez Reynón. Lo voy a presentar brevemente. Es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad y además es máster de Administración Sanitaria por el Instituto Carlos III. Su trabajo de investigación responde fundamentalmente a dos líneas de interés. Primero, las políticas públicas de bienestar y postmaterialistas como ámbito de reflexión teórica y las políticas sociosanitarias de atención a la dependencia y medioambientales o identitarias como objetivo de análisis específico. Bueno, ha participado en muchísimas investigaciones, ha publicado diversos trabajos y, bueno, además es o fue coordinador de inclusión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, desde esta nutrida experiencia, nos va a realizar hoy día la presentación Desigualdades territoriales en la política de promoción de la autonomía y atención a la dependencia en España para el periodo 2007-2024, dos puntos, divergencias y convergencias regionales. Entonces el plan es el siguiente. Manuel va a presentar, entiendo que unos 20 minutos. Me corriges, Cristian, si estoy equivocado. Y después tendremos un espacio de intercambio en torno a la presentación de Manuel. Así que bueno, agradezco muchísimo también el trabajo de organización de Cristian, la asistencia acá, que sabemos que hay gente conectada de muchas partes. Y Manuel, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, sigo siendo coordinador de inclusión. Ahí está. ¿Pueden ver la presentación? Sí, de acuerdo. Pues esta presentación sobre las desigualdades territoriales en España, nosotros tenemos un Estado autonómico, no tiene definición en nuestra Constitución. No somos un Estado descentralizado como puede ser en Europa, Italia, y tampoco un Estado federal como el alemán. Eh, y es una configuración que va evolucionando dinámicamente en España. Entonces, en relación a todo lo que son los servicios sociales, las políticas de servicios sociales, y dentro de estas la atención a la autonomía y la atención, o sea, la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia, que es fruto de una ley que se aprobó en 2006 y que se comenzó a implantar en 2007, la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. Desde el comienzo de la configuración de los distintos gobiernos autonómicos, sus competencias y sus servicios, todo lo que eran los servicios sociales era de competencia exclusiva y sigue siéndolo en gran parte de las comunidades autónomas de las regiones en España. Por eso es de gran interés para nosotros analizar cómo se van configurando las distintas políticas en las distintas regiones. En este caso concreto, la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia. También estamos trabajando en el ámbito sanitario y otros. Este trabajo de investigación, le voy a comentar los antecedentes. Y luego pues haré una rápida exposición de en qué consiste, o sea, qué es la ley y los servicios que crea. Y me voy a centrar en las principales convergencias y divergencias que a 10 años de implementación de esta ley y los servicios autonómicos, cómo se configuraron en España. Es decir, los primeros 10 años, hasta 2017, y ya en 2024
como pueden ver, hablo más sobre todo de convergencias, cómo han ido convergiendo y unas conclusiones. Los antecedentes, esto es parte de un trabajo de investigación de tesis doctoral que yo hice bajo la dirección de la profesora Esther del Campo y el profesor Carlos Prieto. Carlos Prieto ya estaba jubilado, es catedrático de Sociología, y la profesora Esther del Campo García es catedrática de Ciencia Política, así que tiene una doble visión politológica y sociológica. Y con la profesora Esther del Campo publicamos en 2018 esa visión de 10 años de implementación de la ley de dependencia desde el punto de vista de la ciencia política, un punto de vista institucionalista, a partir del modelo de coaliciones de actores de Sabatier y Jenkins, pero también apoyándonos en una visión más sociológica de regímenes de bienestar. Mi trabajo se centró en dos comunidades, Andalucía y Aragón, pero yo voy a hacer ahora una exposición conjunta de las 17 comunidades autónomas en España. Eh, Tengo que decir además que este trabajo se está actualizando ahora para ser publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, que es un órgano que depende de la presidencia del gobierno y que es la que promueve, pues, por ejemplo, las encuestas electorales, pero muchas otras encuestas de opinión. Eh, Se va a publicar un libro homenaje a un catedrático de sociología recién fallecido, y entre esos capítulos, pues escribimos con la profesora Esther del Campo un capítulo dedicado al estado actual de la implementación de esta ley. ¿Qué es la LAPAD y los ADA autonómicos? El- Se aprobó en 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, LAPAD, y entró en vigor en 2007. Decir de entrada que tiene dos términos esta ley: promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esto es muy importante porque hubo una cierta polémica y un cambio en el propio anteproyecto de ley, porque la intención original del gobierno, en ese entonces el Partido Socialista, era aprobar una ley que atendiera a las personas mayores, adultos mayores, en situación de dependencia. Pero el movimiento de discapacidad presionó mucho para que también se tuviera en cuenta a las personas con discapacidad y que no necesitan tanto apoyo de terceras personas. Y esto crea una dinámica interna en la propia aplicación de la ley, como es que las personas se valoran en distintos grados de autonomía y dependencia, y el grado uno básicamente es aquellas personas que no necesitan muchos apoyos, que serían sobre todo personas con discapacidad. Estas personas no entraron a ser valoradas y atendidas por el sistema hasta 2014-2015, no, 2016, porque estaba previsto hacerlo más tarde, luego vino la crisis económica 2008 y se retrasó hasta 2015. De manera que se atendía el sistema los 10 primeros años, atiende sobre todo a personas mayores con grandes dependencias. La ley, y esto es muy importante, tenía como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de un derecho subjetivo de ciudadanía a la atención por estas situaciones. ¿Por qué es importante resaltar esto para nuestro público en América Latina? Porque en España las comunidades autónomas de las regiones tenían competencia exclusiva por el artículo 148.1.20 en asistencia social, de manera que desde principios de los años 80 fueron configurando sus servicios sociales y sus políticas sociales al margen del Estado. Y el Estado solo tiene competencia exclusiva para garantizar la igualdad del ejercicio de cualquier derecho, este también, a nivel de todo el Estado. Solamente lo puso en juego en 2006, cuando se aprobó esta ley, que supuso un conflicto con aquellas regiones, comunidades autónomas españolas con un alto autogobierno, como por ejemplo Cataluña, que plantearon en algún momento interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Como el gobierno catalán en ese momento gobernaba en coalición con el gobierno español, o sea, le apoyaba en las mayorías parlamentarias, lo retiró. Pero bueno, esto fue un debate muy importante: si el Estado podía regular las condiciones básicas, el catálogo básico de servicios, etcétera,
cuando las comunidades eran las que tenían la competencia exclusiva. A pesar de todo, se ha desarrollado la ley y los servicios autonómicos y, y esta ley pues, se crea un sistema de autonomía y atención a la dependencia que son una red pública que coordina centros de servicios públicos y privados que es autonómica. Es decir, el Estado no tiene competencia en este sentido, nada más que en garantizar las condiciones de ejercicio en igualdad. Todo lo demás se aprueba, bueno, y una financiación, la financiación mínima, que sea nivel mínimo, pero todo lo demás, procedimientos, etcétera, normativas autonómicas, y en todo caso se aprueban en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAT, que son órganos en realidad horizontales de cogobierno de las comunidades con el Estado. La principal herramienta es el baremo de valoración de dependencia que se acuerda en este Consejo. El Consejo se crea con la implementación de la ley en 2007 y luego se amplía también al resto de órganos de servicios sociales de las comunidades autónomas. Por eso se llama Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAT, que se crea en 2013. Ahora mismo está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2003. Responde una acción coordinada y cooperativa. Coordinada quiere decir que el Estado tiene la capacidad de generar esas condiciones de igualdad, pero la mayor parte de la acción es cooperativa, es decir, el principio que rige es de cooperación entre todas las administraciones. En su caso participarán las entidades locales. Esto es un rasgo excepcional del sistema español, que los municipios tienen un papel muy relevante, sobre todo en los servicios de proximidad, pero apenas participan en la elaboración de la ley, por supuesto que no, y en el propio Consejo del SAT, no sé si últimamente se le ha incorporado, no tiene voz ni participación, lo cual es una anomalía. Y ahora entrando, yo voy a hacer una exposición básicamente cuantitativa. A 10 años de implantación del sistema, ¿cómo divergen y convergen las regiones de sus respectivos sistemas autonómicos de atención a la autonomía y atención a la dependencia? Pues básicamente manteniendo la inercia institucional de las propias comunidades autónomas, cómo se van configurando en la transición española. Precisamente en este campo de servicios sociales, que era la competencia exclusiva, es decir, que sus propias inercias de cada región son las que marcan el desarrollo de todos sus servicios sociales, incluyendo la atención a la dependencia, y teniendo en cuenta que una de esas inercias que es general a todo el país es que el régimen de bienestar en nuestro país es un régimen de bienestar mediterráneo familiarista. Hay que recordar que además de los 13 regímenes de bienestar clásicos, pues estas autoras, autores italianos y autoras que trabajan temas de género, pues añadieron este cuarto modelo de régimen del Mediterráneo, España, Italia, etcétera, que se basa en una acción subsidiaria de las familias respecto al Estado en la asistencia social. Además, es un régimen híbrido, un proceso de reforma permanente. Nosotros tenemos en la asistencia social un régimen familiarista, pero se le ha añadido una política universalista que es la de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal. Aquí la seguridad social no tiene ningún peso. En Alemania, Francia y otros países, la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia se financia y se articula a través de la seguridad social, pero se descartó en España, básicamente por el coste para empresas y trabajadores. Así que se ha ido añadiendo esta política universalista a la típica familiarista. Y para tener claro cuál es la situación de partida, hay que tener en cuenta que en España, igual que en Chile, tenemos grandes disparidades demográficas. El 83% de nuestra población se concentra en 7 comunidades de 17. 83% en 5 regiones nada más. El- en 7. Y prácticamente el 60% solamente en Madrid, la costa mediterránea. Nos gusta, yo no sé si es que nos gusta el sol, el calor, el buen tiempo. Yo soy de Murcia, de la costa mediterránea,
pero no voy mucho porque en realidad con el cambio climático es cada vez más caluroso, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia a incrementarse la población en todo ese arco mediterráneo y de hecho el 60% vive allí. Aquí tenemos las comunidades donde se concentra la población, son Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, y luego en el norte-noroeste, País Vasco, Castilla y Galicia. De manera que los resultados que veamos de la gestión de esta política van a estar muy determinados por esas comunidades con mayor población. Ese es el arco mediterráneo y luego al noreste tenemos Galicia, Castilla y León, que es una comunidad muy grande con 8 provincias, y País Vasco. Esto lo vemos también en una concentración similar de las personas que tienen derecho a acceder a estos servicios porque tienen ya una valoración de grado y un plan individualizado de atención. De hecho, se concentra en esas 4 regiones que hemos dicho y en estas 3. De manera que el volumen de gestión en general de la Ley de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia básicamente se concentra en estas 7 regiones. Grandes disparidades de acceso al sistema. En 9 comunidades se ha reconocido el derecho a prestación mediante PIA a más del 60% de la población potencialmente demandante y en 6 solamente, o sea, menos del 40%. Es decir, hay comunidades con una gran cobertura de su demanda potencial. Yo aquí utilizo datos, esto es distinto de lo que utiliza el propio sistema. El sistema utiliza datos de personas mayores y personas con discapacidad. Yo utilizo personas mayores y personas con limitaciones serias en sus actividades de la vida diaria por problemas de salud, porque yo trabajo temas de salud y me interesa mucho conectarlos, de manera que no me limito exclusivamente a las personas muy mayores, ese otro grupo de grandes dependientes o a las personas con discapacidad, sino al conjunto de todas aquellas que necesitan apoyos por problemas de salud. Utilizando esos datos del Ministerio de Sanidad, vemos que tenemos comunidades donde las barras azules son la población potencialmente dependiente, según el Ministerio de Sanidad, y las naranjas las que efectivamente tienen derechos reconocidos. Hay una muy baja cobertura y precisamente se da en las comunidades autónomas más pobladas. En cambio, hay una alta cobertura en las comunidades menos pobladas y más envejecidas. Las primeras más pobladas tienen una población más joven. Eso es, digamos que, 2 grandes clústeres que se pueden visualizar y esas comunidades con mayor cobertura además presentan también un porcentaje más alto de población mayor de 65 años. Entonces, la línea azul es, digamos que, la cobertura sobre la población potencialmente demandante. La cobertura de personas con derecho, vemos que en estas comunidades, pues por ejemplo, baja del 40% las personas que tienen un plan individualizado de atención y sin embargo la población mayor, como ven, es el eje derecho, pues está en torno al 15-20% de la población total. Primera conclusión, no atienden ni siquiera a su población mayor con necesidades funcionales. En cambio, en estas otras comunidades que veíamos del norte, la población envejecida es mucho más alta, entre en torno al 20-25%, y se atiende al 100%, entre el 60 y el 100% de la población con necesidad de atención. Es decir, hay comunidades muy eficaces en atender a su población potencial demandante, sea por problemas de salud o ya personas mayores que puedan tener. De hecho, las personas con limitaciones graves por problemas de salud, a partir de los 65 años ya son casi el 70%. Es decir, que en nuestro caso los mayores tienen a partir de los 65 y sobre todo 70 años necesidades muy importantes de atención, de apoyos y tiene una alta tasa de cobertura. En cambio, las comunidades con mayor población y población más joven ni siquiera atienden a su población mayor. Esto es una gran desigualdad territorial.
Las más envejecidas se sitúan al norte y noreste del país, tienen la mayor cobertura, y las menos envejecidas, que están al sur y sureste, son las que menor cobertura presentan de su población. Sin embargo, a pesar de esta divergencia, hay convergencias en lo que se refiere a la gestión del propio sistema. Por ejemplo, excesivas demoras en los procedimientos administrativos. El Tribunal de Cuentas nuestro es un tribunal que fiscaliza todos los organismos públicos, periódicamente fiscaliza el sistema, y en el informe de 2018, eh, a pesar de requerirles a las regiones que redujeran sus tiempos de resolución, solo 4 habían cumplido y el resto no habían cumplido. Esos tiempos son legalmente 180 días. De manera que en la muestra que fiscalizó en ese año el Tribunal de Cuentas, vemos los 180 días, la línea roja, y bueno, pues Extremadura superaba los 600 días, que es extraordinario. Andalucía los 400. Murcia, que es mi región, estaba por los 300 y pico. Esto no ha hecho más que empeorar en muchas comunidades. En el caso de mi región está en 500 y pico días, y hay otras que han mejorado sensiblemente, pero sigue habiendo un gran problema. Esto quiere decir que el tiempo que se tarda en valorar a las personas y establecer su plan de atención solo se cumplen los tiempos legalmente establecidos en 4 comunidades autónomas en este informe de 2018. Y excesiva lista de espera. Una vez que uno tiene ya, está valorado y tiene un plan de atención, resulta que existe lo que denominamos el limbo de la dependencia, que es que se tarda mucho en prestarles efectivamente servicio. De manera que tenemos comunidades como Cataluña, Andalucía, que superan el 30% de las personas que tienen derecho y que no reciben prestaciones. ¿En cuánto tiempo están en esta situación? Este dato no lo tengo ahora, pero son porcentajes muy grandes. Madrid, por encima del 20%, y de las comunidades del norte, ahí vemos que también País Vasco está cerca del 20%, Galicia también, pero hay ejemplos como Castilla-León donde no existe prácticamente demora para recibir esa atención, u otras que son mucho menores. Pero estos dos problemas de gestión del sistema se siguen manteniendo, y en ello convergen casi todas las comunidades autónomas. También convergen el excesivo volumen de prestaciones económicas. La ley contempla prestaciones económicas y de servicios. Las económicas son 3. Una dirigida a las familias para el cuidado por un familiar. El derecho es de la persona que lo necesita, que tiene derecho reconocido de dependencia. Se le transfiere una cantidad que le da a la persona, al familiar que le cuida. La otra prestación es como una especie de voucher, un cheque servicio, que está pensado sobre todo para aquellas regiones con mucha dispersión de población, donde no existen centros, para que se le transfiere directamente una cantidad económica a la persona para que compre un servicio. Y luego, en tercer lugar, el asistente personal, que es un profesional que acompaña gran parte del día a la persona con grandes necesidades de apoyo. Eh, Luego están los servicios, que luego lo veremos. En la ley se consideraba que las prestaciones económicas debían ser excepcionales. Sin embargo, aquí vemos que todavía en 2018 gran parte de las comunidades autónomas tenían más del 50% de sus prestaciones de carácter económico. Comunidad Valenciana, con una de nuestras comunidades muy pobladas, pues casi el 70% eran prestaciones económicas. Sin embargo, pues por ejemplo, al contrario, la Comunidad de Madrid solamente el 30%. Es decir, hay una convergencia en las prestaciones económicas a 10 años, pero hay una gran dispersión tanto en las comunidades más pobladas como en las menos pobladas. Luego también hay una convergencia en que esas prestaciones son sobre todo de cuidados familiares. Aquí las tenemos. Prácticamente a nivel de España el 90% son prestaciones para los cuidadores familiares. Algo también excepcional que confirma el modelo familiarista, subsidiario de la familia,
Pero sin embargo hay comunidades autónomas como Extremadura, Castilla y León, donde tienen menos peso y tiene más peso otra prestación, que es la que viene en color azul, que es la de compra de servicios. Castilla y León es normal porque es una comunidad muy grande, muy dispersa, y para eso estaba pensada la prestación. Pero en Extremadura, que también lo es, tiene otra orientación, como veremos después. Divergen, sin embargo, en el tipo de prestaciones de servicios. La mayor parte de las comunidades autónomas se orientan a servicio a la comunidad, 12, y en menor medida 5 a la institucionalización. Las prestaciones que significan institucionalización son las residenciales, y en parte los centros de día. ¿Por qué los centros de día o de noche? Porque hay tales listas de espera que cuando acceden las personas ya están prácticamente con una gran dependencia y luego necesitan acceder a una residencia. ¿Qué vemos? Que hay comunidades donde su orientación es la comunidad. Teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio. Una persona que va a tu domicilio y te apoya en labores de la casa o en cuidado personal. En color azul son prestaciones de promoción de la autonomía personal que pueden ser, por ejemplo, un curso del centro de mayores para estimular las habilidades cognitivas de una persona. Estos han ido creciendo bastante. Y luego tenemos otras comunidades donde lo que pesa sobre todo es la atención residencial. En esto sigue habiendo grandes divergencias, aunque vamos convergiendo hacia los servicios comunitarios. Los residenciales son más costosos, se estima que los usuarios participan un 20% en el coste, requieren más inversión y por parte de las regiones, pero no es lineal. Este es la inversión. Disculpa, Manuel. Sí. Solo quería saber cuánto tiempo te queda, porque ya estamos pasados del tiempo, pero Me queda el 2024, que es el final. ya, ¿De acuerdo? perfecto. Entonces, aquí vemos que hay comunidades que invierten mucho, otras menos, pero la media está en 8.000 euros. Principales convergencias actualmente. Ya hablamos más de convergencias. La crisis económica, la medida de ajuste presupuestario llevaron a reducir las disparidades regionales, pero el cuidado familiar sigue siendo muy relevante. La conclusión es que el- la inercia institucional familiarizadora se ha consolidado con una refamiliarización del sistema, claro, que apoyaba en un cuidado informal de migrantes, es decir, la prestación para el familiar de manera irregular, luego lo que hace es comprar el servicio de personas migrantes. Y una remercantilización por la utilización de este bucher que ha ido adquiriendo importancia, de manera que se ha ido comprando cada vez más en el mercado privado servicios. También se han externalizado. Las comunidades que convergen en prestaciones económicas para el cuidado familiar con menos peso relativo y el incremento de las prestaciones para compra, estas son las prestaciones para compra en el mercado. Como vemos, se han incrementado mucho en el norte de España, sobre todo, donde hay más población mayor. Y el resto, completar las columnas hasta el 100%, son prestaciones de cuidados familiares. Siguen siendo muy importantes, pero cada vez crecen las de compra en el mercado. Eso es una convergencia. La segunda convergencia hacia un modelo de prestación de servicios con diferencias regionales. La mayoría ya son prestaciones de servicios no económicas en casi todas las regiones y orientadas a la comunidad, como aquí vemos también. Todo esto es línea de convergencia a 2024. Conclusiones. Nosotros hablamos de modelos de régimen autonómicos, de políticas de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Han tendido a la refamiliarización y remercantilización, como decían otros autores, en un contexto de una política universalista como es la ley de promoción, con servicios de proximidad de bajo coste. Esta es la última presentación. Claro, ¿cuál es la visión desde las regiones? Mire, usted, en la crisis, el Estado dejó de aportar estas cantidades. El nivel mínimo es el que aporta obligatoriamente el Estado, bajó de 1.500 millones en 2011-2010, se mantuvo por debajo de los 1.300 millones hasta 2020. Solo se ha recuperado la inversión a partir de 2021.
El nivel acordado es aquello que aporta el Estado al mismo nivel que las regiones. El Estado eliminó ese nivel en 2012, solo se recuperó en 2021. Quiere decir que las regiones han perdido pues, una media de 280 millones de euros, de manera que la aportación de las regiones, o sea, del Estado, que es la última columna a la derecha, se ha reducido a un 15% en esos años de crisis y actualmente ha aumentado al 28%. La idea es que el Estado aportara prácticamente el 50% de la financiación y solo aporta ahora mismo el 28%, de manera que casi todo el peso recae sobre las regiones y las familias. Eh, entonces, claro, desde el punto de vista de las regiones, digamos que ese modelo de prestaciones de bajo coste comunitarias, pues se apoyan en la falta de financiación, igual a demoras, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, en los últimos años el gobierno ha aumentado mucho la financiación en su nivel mínimo, ha vuelto a financiar el nivel acordado de manera que ha incrementado prácticamente en 13 puntos su aportación y, sin embargo, muchas variables de desajustes en la gestión del sistema pues no han mejorado. Ya he finalizado la presentación.